Bienvenidos a La Otra Mirada, al hecho, a la pieza, al hombre, un trazo a la imaginación y a la belleza de las artes. Los ingenieros romanos lograron levantar obras que perduran en la actualidad. Al tema nos acercamos. Ya comenzamos. La ambición y la capacidad de la civilización romana provocó la innovación a la hora de diseñar y levantar obras como ninguna otra civilización. Aprovecharon magistralmente la versatilidad y las ventajas que los diversos materiales de construcción disponibles les ofrecían. ¿Cómo lograban los romanos el ajuste tan preciso de los sillares? El acceso original a la torre era por esta puerta. Solo unos pocos sillares, en la parte alta, muy mal conservados, son originales. Pero en el interior, la excelente conservación de los sillares nos permite descubrir el resultado de la maravillosa técnica empleada y el exquisito encaje con que los técnicos hicieron los sillares. En el diseño cuadrado de la puerta se optó por un dintel formado por dovelas. Al igual que en los arcos, la pieza del medio se llama clave. En esta puerta puede verse la forma dada a algunas de las dovelas con las caras laterales en forma de Z, logrando una especie de engatillado. El objetivo de este engatillado es evitar que deslicen las dovelas unas con otras ante cualquier pequeño desajuste provocado por el más leve movimiento. Es por ello que esta técnica fue ampliamente usada en las zonas donde eran frecuentes los seísmos, y es realmente extraordinario encontrarlas en esta parte del imperio. El diseño cuadrado fue escogido sin duda por una cuestión estética, pero representó un problema. ¿Cómo es posible que este dintel, que además no está ejecutado en una sola pieza, pueda soportar el enorme peso del muro que está sobre él? La respuesta la encontramos allá arriba, donde podemos ver algo que pasa desapercibido a los ojos no expertos. Un arco ciego incrustado en la construcción de la pared, que no es otra cosa que un arco de descarga. La misión de este arco, como su nombre indica, es la de descargar las fuerzas provocadas por el enorme peso del muro que tiene encima y transmitirlas hacia los laterales de la puerta. De esta forma, el dintel queda libre de unos empujes que no podría soportar. Y al otro lado, podemos ver la escalera que delata la funcionalidad de la torre. A través de ella, los ciudadanos podían acceder desde la parte baja de la ciudad al gran foro provincial y al criptopórtico que se abría en su lateral. Y también permitía el acceso a la parte superior del graderío del circo, tanto desde la parte baja de la ciudad como desde el criptopórtico y el foro provincial. Tal y como ocurre en el puente de Lunel, dado que la obra está parcialmente desmantelada, podemos ver numerosos detalles constructivos que estaban ocultos. Nuevamente impresiona el tamaño de los sillares y la precisión empleada en algo que no quedaba a la vista. Podemos ver los huecos de las grapas en forma de doble cola de Milano, destinadas a coser los sillares entre sí. Y tenemos el detalle de este curioso sillar que está desplazado de su lugar, delatando un intento de expolio sobre él. Y en este lugar tenemos un detalle que también ha quedado al descubierto, pero que ha pasado desapercibido incluso a los modernos estudiosos. Y que es el que nos va a permitir contestar cómo los constructores romanos lograban unos ajustes tan precisos. En este sillar podemos ver dos curiosos huecos horizontales,
Si introducimos los dedos, podremos comprobar que estos huecos giran hacia arriba 90 grados. Esta curiosa forma permitía, con unas sencillas herramientas adaptadas, mover y desplazar los sillares para friccionarlos entre sí. Gracias al gran peso de los propios sillares, la fricción ocasionaba un enorme desgaste. Repitiendo algunas veces este proceso y barriendo la arena resultante, se conseguía, con habilidad y maestría, un desgaste controlado de las superficies, logrando un ajuste prácticamente perfecto. La piedra fue el material de construcción por excelencia de los edificios públicos en la antigüedad. Pero como hemos visto, extraer y manejar las piedras de gran volumen conlleva importantes dificultades y precisa de esfuerzos relevantes. Algunas culturas anteriores a la romana ya conocían que la mezcla de cal, áridos y agua formaba un cuerpo sólido de gran dureza, permitiendo realizar construcciones de gran solidez. Los romanos consiguieron mejorar extraordinariamente esta mezcla. Viajaremos hasta Zaragoza, la heredera de la gran Caesar Augusta. Zaragoza es una próspera y moderna ciudad. La quinta ciudad más poblada de España. De su valiosísimo patrimonio histórico y artístico de todas las épocas, destaca sus restos romanos, ya que la Zaragoza actual está construida sobre la gran Caesar Augusta. Una gran ciudad fundada por orden del emperador Augusto como lugar de retiro para sus veteranos de guerra. La grandeza de Caesar Augusta se manifiesta a medida que las excavaciones arqueológicas sobre la ciudad actual ponen al descubierto los restos de la gran ciudad romana. El conocimiento logrado del estudio de estos restos está permitiendo resucitar la gran Caesar Augusta. En 1972, un vecino alertó a la prensa de la presencia de unos restos arqueológicos en unas obras de un solar de la ciudad. Diversas excavaciones arqueológicas los pusieron al descubierto. Hoy se pueden admirar aquí, junto a este magnífico museo. Los ingenieros romanos construyeron las cimentaciones y los muros de esta estructura con un material distinto al de los sillares que la recubrían. Un material duro y resistente que ha persistido hasta nuestros días. Este material es el hormigón romano, mezcla que ellos llamaban obra cementada u opus camenticium. Los romanos hacían el hormigón mezclando áridos de la mejor calidad y dureza, muchas veces transportados de mucha distancia si no existían en el entorno, con cal también de calidad y con agua, todo ello en las proporciones adecuadas. La mezcla al inicio es fluida y fácil de manejar, y se le podía dar cualquier forma con el empleo de encofrados, estructuras de madera de sujeción temporal. Pronto la masa se solidifica, creando un material de enorme dureza y resistencia. Los encofrados podían entonces ser retirados para volver a ser aprovechados. Podemos ver en muchos de estos restos las marcas de los tablones empleados para los encofrados. Con la capacidad de abordar con este material casi cualquier geometría, los ingenieros aprovecharon los conocimientos que tenían sobre el arco y las bóvedas para construir en hormigón ingeniosas y atrevidas estructuras. Estructuras como esta, la estructura interna que sostenía el graderío del gran teatro romano de Caesar Augusta. Formada por un excelente diseño, esta estructura soportaba todo el peso de la construcción que sobre ella se levantó. Miles de sillares, placas de mármol y docenas de columnas y estatuas.
Y, por supuesto, también el peso de todos los espectadores que acogía. El Teatro de Caesar Augusta era uno de los más grandes de Hispania, capaz de alojar a unos 6.000 espectadores. Un enorme edificio construido con mármoles preciosos y sillares magistralmente trabajados. Durante la decadencia de la ciudad, el expolio llegó a este edificio. Sus mármoles y sillares de piedra fueron arrancados. Y luego sus cimentaciones fueron aprovechadas para construir sobre ellas, quedando ocultas durante siglos. Para finalmente ser descubiertas recientemente y ser puestas en valor en este espectacular museo del Teatro Romano de Caesar Augusta. Como hemos visto, una gran estructura interna soportaba el Gran Teatro de Caesar Augusta. Un esfuerzo constructivo y de diseño que cuando la obra está acabada pasa fácilmente desapercibido. Hay otro elemento fundamental e importantísimo de toda obra que pasa aún más inadvertido: la cimentación. Iremos a la ciudad española de Mérida, la que fue la gran colonia Augusta Emérita. Mérida está situada en el suroeste de la península ibérica y actualmente es un municipio de unos 60.000 habitantes. Mérida atesora un patrimonio histórico realmente extraordinario. Acueductos, templos, termas, monasterios, iglesias, barrios y conventos son parte del variado legado de su intensa historia de todas las épocas. De todos estos pasados, el romano fue el más intenso. El legado romano que ha perdurado en Mérida es realmente soberbio. En pleno centro de Mérida nos encontramos con los impresionantes restos del templo de Diana. Adintelado como el del templo de Augusto de Barcino. Cerca del templo de Diana encontramos la esquina de uno de los pórticos monumentales del Foro de la Colonia. Al norte, con 15 metros de altura y casi 9 de luz, encontramos el Arco de Trajano. Sus dovelas tienen 1,5 metros de altura. El Arco de Trajano daba la bienvenida cuando se llegaba a la ciudad para acceder al Cardo Máximo, una de las calles principales. En el oeste se encuentra parte de la estructura de hormigón que soportaba el circo. Un colosal edificio de más de 400 metros de largo. Capaz de alojar a unos 30.000 espectadores. En el sur, los restos del anfiteatro. Similar en tamaño al de Tarraco, pero mejor conservado. Y los del teatro, prácticamente idéntico en tamaño al de Caesar Augusta, pero parcialmente reconstruido. Espectaculares puentes de Emérita Augusta han perdurado. El que permitía salvar el río Albarregas al abandonar la ciudad por el norte. Con 4 arcos para alcanzar los 125 metros de largo y casi 8 de ancho. Y el que permitía salvar el río Guadiana por el lado sureste de la ciudad. 60 arcos para alcanzar sus impresionantes 790 metros de longitud.
El puente más largo que ha perdurado de la antigüedad romana. Puentes impresionantes que merecerían mucho tiempo para conocerlos bien y que lamentablemente no vamos a poder tratar en detalle. Pero vamos a detenernos ahora un instante en el puente que cruza el Guadiana para reflexionar sobre sus cimentaciones. El lecho del río Guadiana en este punto está lleno de sedimentos y es muy fangoso. Levantar una construcción como esta sobre este fondo representa un verdadero reto. Un puente de estas características, cuyo peso, unido al del tránsito que tenía que soportar, que en ocasiones podía ser de cargas muy pesadas, puede ofrecer un peso total muy relevante. Un peso capaz de hundir la estructura en los blandos terrenos, desplazándola y desencajando las dovelas y arruinando todo el puente. Para resolverlo es necesario diseñar y construir una excelente cimentación. Una cimentación capaz de alcanzar el profundo y duro terreno. Esa conexión entre los pilares y el terreno duro podría hacerse de diversas formas. Mediante pilotes, clavándolos con máquinas especiales y luego asentando la pila sobre ellos. O mediante la construcción de ataguías, que eran empalizadas estancas para secar el espacio de asiento de la pila y luego eliminar el terreno blando para asentar la pila. También podía disponerse un sistema de pilotaje dentro de la ataguía si era necesario, al no poder llegar fácilmente al terreno competente. Otra posibilidad es la que creemos que fue empleada en este puente de Augusta Emérita: sustituir el terreno blando que habían eliminado por hormigón y sobre él asentar la pila. Podemos aprovechar también este puente para fijarnos en otro detalle habitual en muchas construcciones romanas. Observemos atentamente los agujeros que hay sobre los sillares. Podemos ver que el de la clave está justo en la parte superior central. Y luego los del resto de dovelas se van desplazando según ésta se aleja de la clave de forma simétrica a cada lado. Esto responde fielmente al modo de elevación de los sillares que fue empleado aquí. Los sillares eran elevados por grúas que multiplicaban la fuerza del hombre gracias a ingeniosos grupos de poleas. Para sujetar los sillares se empleaban distintos métodos que eran escogidos de acuerdo con su eficacia y funcionalidad en cada caso. Recordemos, por ejemplo, el uso de la clavija que pudimos ver en el puente de Lunel. Otro método era la elevación mediante cuerdas, para lo que se dejaban tallados tetones o espigas en los sillares. Y otro, el empleado aquí, la tenaza de elevación. La tenaza de elevación era muy útil a la hora de posicionar dovelas, porque permitía sostener las piezas con su inclinación definitiva. Los constructores calculaban cuánto había que desplazar los agujeros de sujeción para que la pieza descendiera con el ángulo adecuado, facilitando enormemente las operaciones de colocación. Miles de estructuras y de edificios merecerían nuestra atención, algo imposible, porque requeriríamos cientos de horas de documental. Pero hay una obra que no podemos obviar y cuya explicación y perfecta comprensión nos obliga a realizar una visita. Hablamos de un edificio que representó un hito en la pericia constructiva de la historia de la humanidad. Un alarde de la ingeniería que sería imperdonable que no analizásemos y admirásemos. Iremos hasta Roma, la ciudad eterna.
La cantidad de grandes obras y la riqueza de los restos arqueológicos que Roma acoge de su época imperial es abrumadora. Algunas han sido valoradas como extraordinarias por los ciudadanos del mundo en todas las épocas, independientemente de su formación y capacidad de entendimiento. Pero muchas de estas obras, que asombran y sobrecogen a cualquier persona, son obras de ingeniería tan impresionantes que solo los más expertos son capaces de comprender en toda su dimensión. Escondido entre las callejuelas del barrio de Trevi, muy cerca de la Plaza Navona, se encuentra el Panteón de Agripa. Seguramente una de las obras de ingeniería romana mejor conservadas de toda Roma. El arquitecto que diseñó el templo de Agripa planificó un pórtico de 34 por 16 metros. Con 16 impresionantes columnas monolíticas de granito gris traído de Egipto de casi 1,5 metros de diámetro, 12 metros de altura y unas 80 toneladas de peso. Y coronadas por unos enormes capiteles corintios de 2,5 metros de altura. Tras el pórtico hay un cuerpo intermedio que hace de conexión con un gran espacio circular. En este espacio circular, en el nivel inferior, se abren 7 amplias exedras, salas de planta trapecial y semicircular alternadas. Todas ellas enmarcadas por un orden de pilastras y columnas. Una fila de ventanas compone un segundo nivel. Sobre este segundo nivel se sostiene una cúpula en cuyo centro se abre un óculo de 9 metros de diámetro. Los datos de la cúpula del Panteón de Agripa, desde el punto de vista de la ingeniería, son realmente asombrosos. Su colosal diámetro es de 43,56 metros, lo que la convierte en la cúpula más grande jamás construida por el hombre en hormigón en masa. Este colosal reto, incluso para cualquier ingeniero actual, fue asumido y llevado al éxito por Apolodoro de Damasco. El arquitecto que recibió el encargo del emperador Adriano en el año 118 para construir el Panteón. Su diseño fue tan acertado que la prodigiosa obra ha resistido casi 2000 años, sin reformas ni refuerzos, incluso sufriendo expolios y terremotos. ¿Cómo lo logró Apolodoro de Damasco? El análisis y estudio del edificio nos permite comprender el diseño y la inteligente técnica constructiva. Apolodoro recurrió a varias técnicas combinadas. La cúpula fue construida mediante 7 anillos sucesivos concéntricos de hormigón, soportados todos ellos por una cimbra radial que se apoyaba en el óculo y la cornisa del arranque interior de la cúpula. Estos anillos autoportantes se iban construyendo por sobreposición de tongadas, formando un cuerpo continuo y único. Como cada anillo, a medida que se avanzaba, tenía que soportar menos peso, el grosor de la cúpula se redujo desde los 5,90 metros del primer anillo hasta el 1,5 metros del último. Otro de los elementos clave empleados para aligerar el peso de la cúpula fue la incorporación de casetones interiores. Esto disminuía enormemente el volumen de hormigón empleado y otorgaba belleza al interior de la obra. Para el hormigón se utilizó una piedra volcánica porosa, resistente y muy ligera, la piedra pómez, un material que otorga al hormigón una gran resistencia, pero al mismo tiempo la extraordinaria ligereza intencionadamente buscada por su constructor. Incluso se utilizaron diferentes tipos de árido, con un peso decreciente según se iba ascendiendo. A pesar de todas estas técnicas combinadas para reducir el peso de la cúpula, su peso alcanzó las 4.535 toneladas. Una cifra colosal. El aspecto original del Panteón de Agripa ha cambiado mucho,
pues está desprovisto de la pulida piedra y del bronce que envolvía la cúpula. Su aspecto original debía de impresionar. Pero sin duda, lo que debía realmente de impresionar era acceder al edificio. Aquí dentro, la grandeza de la arquitectura y de la ingeniería llevada a su máxima expresión y la proeza humana llevada a la realidad sobrecoge. Es muy difícil describir lo que se siente cuando estás aquí dentro. Especialmente si comprendes la ciencia que esta maravilla encierra. Los romanos heredaron las técnicas de construcción etruscas y griegas y se inspiraron en las grandes obras de las culturas anteriores para de esa manera desarrollar una ingeniería y una arquitectura propia que rápidamente se convirtieron en las más avanzadas de la antigüedad en Roma. ¿Ha vuelto usted a vivir junto a nosotros la experiencia de disfrutar del arte? La próxima semana regresamos con una nueva mirada al mundo de las artes visuales. Hasta entonces, buenas noches.